Damos gracias al Señor que podemos estar en su casa esta tarde y tener la oportunidad de predicar la palabra. Vamos en este momento al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y vamos una vez más a leer los versículos del 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice allí la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Repito el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios, en esta tarde nosotros nos presentamos ante usted dándole gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien está nuestra esperanza y quien es nuestra esperanza. Rogamos, Señor, que en esta noche a nosotros considerar su palabra, su pueblo aquí reunido esté atento a lo que usted tiene que decirnos a nosotros. Y que nosotros, Señor, estemos no solamente dispuestos a escuchar, sino también dispuestos a obedecer lo que su palabra tiene que decirnos en esta noche y aplicar esta verdad que usted quiere que nosotros tengamos presente. Que nosotros estemos dispuestos a hacer ajustes a nuestras vidas de acuerdo a lo que escuchamos y leemos en su palabra en esta noche. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Nosotros somos criaturas motivados por la esperanza. Precisamente para esta fecha, para esta época, hay muchas personas que ya han alcanzado esa esperanza o aquello que esperaban tan ansiosamente. Y me estoy refiriendo a las vacaciones. De manera especial, aquellos que son estudiantes, ya mañana no tienen que levantarse a las 6 o a las 6:30, no tienen que salir de su cama tan temprano, no tienen que ponerse el uniforme para venir aquí al colegio o trasladarse a la escuela o el colegio donde usted estudie. Pero posiblemente los maestros todavía anhelaban con mayor intensidad este tiempo de vacaciones, donde ya no tienen que enfrentarse día tras día a 30, 35 estudiantes y preparar las lecciones y corregir tareas y corregir exámenes y estar pendiente de la disciplina del aula, sino que ahora pueden, por lo menos por este próximo mes, relajarse un poquito, ir pensando y planificando para el próximo año. Yo no sé cuántos padres anhelaban este tiempo, pero es posible que algunos padres también hayan estado anhelando este tiempo de vacaciones en el cual van a poder pasar más tiempo con sus hijos allá en la casa, ¿verdad que sí, padres? Pero el punto es que nosotros muchas veces vivimos esperando algo. ¿Qué es lo próximo que viene? Por lo general, lo cotidiano que nosotros estamos esperando es que me paguen la quincena o que me paguen el mes. Tal vez algunos están esperando una vacación donde usted va a poder salir del país o va a poder salir de la ciudad y desconectarse un poco, y eso es algo que usted anhela.
tal vez la celebración de un aniversario de matrimonio. Pero el punto es, hermanos, que nosotros vivimos pensando o viendo en el futuro motivado por aquella cosa que nosotros esperamos va a ocurrir. Muchas veces aquellas cosas que nosotros anhelamos. Este pasaje de manera particular describe una forma en la que nosotros día tras día debemos vivir. Este pasaje nos presenta a nosotros cuál debe ser el anhelo continuo del creyente. Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de compartir este pasaje en un congreso de jóvenes en la Iglesia Bautista Fundamental. Y el tema principal de estos versículos tiene que ver con la sorprendente gracia de Dios, cómo la gracia de Dios nos sorprende por medio de la salvación, lo vemos en el versículo 11, cómo la gracia de Dios nos sorprende en el presente con una victoria fuera de serie, donde ya nosotros no tenemos que capitular al pecado, donde ya nosotros no tenemos que sentirnos derrotados frente al pecado, sino que la gracia, de acuerdo al versículo 12, sirve para nosotros actualmente como un guía, como un instructor que nos ayuda día tras día en el presente, en esta época que la describe aquí, este siglo de maldad. Nos enseña cómo nosotros podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de una manera que agrade al Señor. Pero una de las cosas también con la que la gracia de Dios nos sorprende es con el futuro que a nosotros nos espera. No por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo que hayamos ganado en nuestra propia cuenta. Entonces le decía que una de las formas en las que la gracia de Dios nos sorprende es precisamente con esta esperanza que trae a nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuáles son las cosas que nos motivan? ¿Cuáles son las cosas a lo largo de nuestra vida que representan esperanza para nosotros? Tal vez para algunos graduarse del colegio. Cuando nos graduamos del colegio, tal vez lo que esperamos lo siguiente es, para muchos, los que pueden ir a la universidad y poder terminar la universidad, o tal vez terminé el colegio, terminé la universidad y la idea es, déjame tratar de conseguir un buen trabajo. Y luego mi próxima esperanza, mi próxima meta es, déjame conseguir una novia o déjame conseguir una esposa. Y luego la próxima meta, los hijos, la casa, el carro, etcétera, etcétera. Y el punto es que si nosotros nos ponemos a evaluar cada una de las esperanzas, cada uno de los sueños que nosotros nos ponemos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que ocurren una de dos cosas. O uno lo alcanzamos, ese sueño, esa esperanza, y por lo tanto ya no nos sorprende o no nos satisface, o por otro lado, cuando nosotros llegamos a lo que esperábamos, nos damos cuenta de que, espérate, esto no era lo que se suponía me iba a satisfacer, en lo que se suponía que yo iba a encontrar contentamiento. Esta mañana, mientras el pastor Pedro predicaba, yo estaba pensando, óyeme, yo esta noche estaré predicando la versión del Nuevo Testamento de la prédica de esta mañana. Y es interesante que, ¿cuál era el título del mensaje de esta mañana? Quédate con el mundo y dame a Cristo. Y la idea es que la esperanza que nosotros tenemos como creyentes es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Aquello que nunca va a dejar de sorprendernos, que nunca va a dejar de satisfacernos, es precisamente nuestra relación con Cristo. Gracias. Nota que en el versículo 13, la palabra de Dios nos dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación y que en el presente nos enseña cómo debemos vivir, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo de una manera sobria, justa y piadosa, esa misma gracia de Dios nos dice también que en el presente yo debo vivir con una actitud de expectativa. Y es una buena expectativa. Yo debo estar aguardando. Yo debo estar esperando con ansiedad o con ansias. ¿El qué? Dice aquí este versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Y antes de nosotros entrar en qué es esto de la esperanza bienaventurada, en esto de la manifestación gloriosa, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que lo motiva a usted a levantarse de su cama día tras día? Para muchos de ustedes es un jefe que lo está esperando en su trabajo y que si usted no llega va a tener problemas con ese jefe. O tal vez para algunos de ustedes es una mamá que le está haciendo un desayuno bien rico ahí en la cocina y usted tiene que levantarse pronto para poder aprovechar ese desayuno y luego irse al colegio o irse a la universidad. Pero la palabra de Dios, el Señor nos sugiere que nosotros, si bien es cierto que podemos tener metas temporales, que podemos tener algunos sueños locales y terrenales, nuestra mayor meta, nuestra mayor esperanza no puede estar en cosas que van a dejar de sorprendernos, que pueden dejar de satisfacernos o que realmente van a fallarnos. No, la palabra de Dios nos sugiere que nosotros tengamos una esperanza, una motivación mayor que cualquier otra cosa. Mayor que un café con leche que nos despierte temprano en la mañana, mayor que un buen trabajo. Hay gente que le gusta su trabajo, hay mucha gente que le gusta su trabajo y encuentra satisfacción en ir a su trabajo. Y mejor que eso, mejor que los estudios, mejor que unas vacaciones, es el hecho de que yo sé que mi Señor Jesucristo vuelve. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios me está enseñando a mí a que lo que me motive, lo que me mueva en todo lo que yo hago es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Le hago entonces una vez más la pregunta, ¿qué es lo que te motiva a ti día tras día? De manera clara y precisa, la palabra de Dios en esta noche estamos viendo aquí que nos está sugiriendo que lo que a mí debe motivarme día tras día, aquello que por lo que yo debo estar esperando es la venida de mi Señor Jesucristo. Mire cómo lo describe aquí, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, por lo menos en este texto, nosotros podemos verlo como una misma cosa. En el Nuevo Testamento, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que hay muchas palabras y muchos aspectos en los que el creyente, el pueblo de Dios, debía poner su esperanza. Debía poner su esperanza en Dios mismo. Debía poner su esperanza en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en la obra de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo la esperanza del creyente en varios pasajes se refiere a que es Cristo mismo, y más adelante vamos a ver uno de estos pasajes. Vemos que se refiere a la esperanza de la justicia de Dios. Pero en este pasaje de manera particular, el apóstol Pablo está ligando la esperanza del creyente con ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo será gloriosamente manifestado. Y el punto es, hermanos, que una vez más, día tras día, nosotros deberíamos estar viviendo como si hoy nuestro Señor Jesucristo pudiera volver.
Como si aún mientras yo estoy predicando y se me va la voz, pues amén, se me fue la voz, pero vino el Señor Jesucristo. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Qué bueno sería que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir ahora mismo. Pero el punto, una vez más, la pregunta que les hago a ustedes, que me hago yo mismo, aún mientras estudiaba este texto, ¿qué tan emocionado estoy yo porque el Señor Jesucristo venga? Algunos de nosotros todavía queremos graduarnos del colegio, o queremos graduarnos de la universidad, o queremos casarnos, o queremos lograr ciertas expectativas profesionales. Y no me malentienda, no es que esté mal que nosotros nos pongamos metas, pero comparado a la venida de nuestro Señor Jesucristo, comparado a nosotros poder disfrutar de esa comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás se queda pálido, se queda sin sabor cuando nosotros consideramos el privilegio que tendremos de estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces que en esta noche consideramos que la esperanza en Cristo debe definir la manera en que nosotros vivimos actualmente. La esperanza en Cristo debe definir la manera en que nosotros actualmente vivimos. ¿Cómo así? Bueno, mire por ejemplo lo que el versículo 14 nos dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tanto en el versículo 12, que mencioné hace un momento, de cómo la gracia de Dios actúa en el presente para ayudarnos a vivir vidas victoriosas sobre el pecado, despojándonos, renunciando al pecado, viviendo de una manera que agrada a Dios. Eso está en el versículo 12. En el versículo 14 habla de cómo el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo con el propósito de preparar, de redimirnos de iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice lo siguiente, versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es una esperanza que nosotros tenemos. Eso es una promesa que Dios nos está dando, de que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya no necesitaremos en cierta manera, o ya no veremos una sombra de lo que es el Señor, sino que le veremos tal como Él es. Nosotros seremos, dice el versículo 2, seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza en el futuro que nosotros tenemos. Sin embargo, mire cómo esa esperanza debe afectar nuestra vida ahora en el presente. Mire el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, todo aquel que tiene esa esperanza, ¿qué hace? En el presente se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ciertamente, hermanos, nosotros sabemos y confiamos que aquel
que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Eso es una realidad que nosotros sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros vamos a luchar contra el pecado, vamos a luchar contra la maldad, vamos a luchar contra las tentaciones. Pero nosotros nunca podemos tener una actitud de que, bueno, como el Señor va a completar esa obra perfecta, yo realmente no voy a hacer mucho esfuerzo porque al final de cuentas, nada, yo soy así. Como el Señor va a completar esa obra y me va a perfeccionar en el día del Señor Jesucristo, en el día de la venida del Señor Jesucristo, cuando mi cuerpo sea resucitado, cuando yo sea transformado, pues nada, vamos a dejar que las cosas sigan como van. No. Aquella persona que ha sido tocado, que ha sido salvado por la gracia de Dios, aquella persona que tiene esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, de poder disfrutar, de poder tener esa comunión perfecta con Dios por la eternidad, dice 1 Juan capítulo 3, que se purifica a sí mismo. Si nosotros seremos semejantes a Él, le veremos como Él es. Pero mientras tanto, yo me voy a purificar, yo voy a hacer lo posible, dependiendo en la gracia de Dios, para yo vivir de una manera que agrade al Señor. Para yo ser como el Señor. Note que dice ahí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la idea es que mi anhelo, mi sueño, mi esperanza no es ser como un actor de cine o un pelotero o un político. Mi esperanza no es ser como tal persona famosa. No, mi esperanza, mi sueño, mi anhelo es ser como mi Señor Jesucristo. A veces cuando pensamos en esperanza, nosotros pensamos, no, eso es para el futuro, eso es para cuando el Señor venga, eso es lejos. Sí, es verdad que hay aspectos de la esperanza que se van a cumplir en el futuro, pero esa esperanza debe afectar la manera en que yo vivo ahora. Y este es un ejemplo de cómo nosotros podemos ser afectados por la gracia, por la gracia de Dios para que nosotros nos vayamos purificando así como Él es puro. Pero otra manera en que la esperanza de poner los ojos en Jesús va a afectar nuestra vida actualmente es, por ejemplo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 19. Aquí nosotros vemos una imagen de cómo es la esperanza de poner los ojos en Cristo, lo que representa para el creyente. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenga un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mire lo que dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Por un lado vemos en el versículo 18, versículo 17 y 18, cómo el Señor se ha propuesto por medio de su palabra, por medio de su obra, dar un testimonio seguro de la salvación que Él ha logrado en favor de su pueblo. De forma tal que, como dice el versículo 18, nosotros tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. Esa palabra asirnos no es una palabra que nosotros usamos muy comúnmente, pero es la idea de nosotros abrazar algo, es la idea de nosotros aferrarnos a algo. Y en este texto lo que el Señor nos está invitando es que nosotros como creyentes, día tras día, yo debo estar aferrándome, yo debo estar abrazando las promesas que Dios me ha dado a mí. De forma tal que, como dice el versículo 19, vengan a ser para nosotros una segura y firme ancla del alma. No sabemos, ¿verdad?, quién fue que escribió el libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Apolo. Pero el punto es que en 2 Timoteo capítulo 1, nosotros podemos apreciar cómo el apóstol Pablo tenía este mismo sentir, esta misma confianza, esa misma persuasión con respecto a la obra de salvación de nuestro Dios. Y es por eso que él puede estimular, que él puede animar a Timoteo. Mira, Timoteo, no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio. Porque más adelante él dice, porque yo estoy convencido, yo estoy persuadido. Yo sé en quién yo he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar ese depósito, esa confianza, ese regalo de salvación. Pablo estaba convencido de la palabra y la promesa de Dios. Tanto así que él estuvo dispuesto a dar su vida, y no solo su vida, sino que estuvo continuamente diciéndole a Timoteo y animando a los creyentes, donde quiera que se encontraran, a que aferrados a la promesa de Dios, en otras palabras, aferrados a la esperanza de salvación, a la esperanza de esta comunión eterna, comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo, ellos podían enfrentar las distintas adversidades que ellos tenían. Y ese mismo mensaje nosotros lo tenemos también. Que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Nuestra esperanza debe estar colocada en el Señor Jesucristo. Yo no sé cuál es la tribulación, cuál es la adversidad por la que tú puedas estar pasando. Pero este versículo 19 nos presenta a nosotros que esa esperanza en Cristo nos ayuda a nosotros a que nuestra alma esté anclada, que nuestra alma esté firme, de forma tal que, como decía un comentarista, nuestra esperanza no sea como una chichigua que está en el viento y que de un momento va para otro lado, de otro momento va para otro lado. Hay otro momento en que nosotros mismos tenemos que ir corriendo para que se levante nuestra esperanza, pero la esperanza que el Señor nos presenta no depende de los vientos y las tormentas por las que estemos pasando. La esperanza que el Dios nos ha prometido no depende tampoco de cuánto nosotros podamos correr, no. Nuestra esperanza viene a ser un ancla que nos promete firmeza, nos promete estabilidad en los momentos difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes conocen o tal vez es su propio caso. Personas que me voy a mudar para acá. En nuestro país tal vez no se da tanto eso, pero en Estados Unidos es muy común que un año una persona esté viviendo en la Florida, otro año esa misma persona se va para Nueva York y después se va para este otro estado y después se va para este otro estado. Y hay situaciones que realmente lo ameritan, situaciones de trabajo. Pero muchas veces nosotros, precisamente porque hemos colocado nuestra esperanza, ya sea en nuestros estudios, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra situación económica, ya sea en la situación
política en que nosotros nos encontremos. Eso es lo que está influyendo en nuestra vida para movernos de un lugar a otro. Y el Señor quiere que más que ver la situación política, más que ver la situación económica, más que ver la situación de salud por la que nosotros podamos estar atravesando, nosotros nos mantengamos firmes, aferrados a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente, cuando nosotros escuchamos y nos exponemos a los temas que estaremos viendo la semana que viene en este tiempo especial que tendremos, donde seremos concientizados de la situación política y de la agenda malvada y perversa a la que nosotros nos enfrentamos, óyeme, eso pone a temblar a cualquiera. ¿Y que qué va a pasar? Que si van a legalizar esto, que si van a aprobar aquella ley, que qué vamos a hacer los padres. Recientemente en Estados Unidos se llevó ya a la Suprema Corte de Justicia y se espera que entre este mes y el próximo mes se supone que van a tomar una decisión con respecto a la legalización ya a nivel federal de todos los Estados Unidos del matrimonio homosexual. ¿Y qué va a pasar con las iglesias? Bueno, vi precisamente esta tarde lo que es la Convención Bautista del Sur, que ya se adelantó a lo que fuera a decir la Suprema Corte de Justicia, diciendo, miren, la Suprema Corte de Justicia no tiene la última palabra con respecto al matrimonio. Dios tiene la última palabra. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que estar viendo. No la noticia en sí, sino la palabra de Dios. La promesa que Dios ha dado de que Dios sigue gobernando, de que Dios sigue en control, de que Dios sigue siendo soberano. Y el hecho de que líderes, presidentes, reyes de esta tierra quieran cambiar las cosas, no. Nosotros tenemos que siempre volver a su palabra, que es firme y que viene a ser como un ancla para nuestras almas. Y es por eso entonces que a nosotros poner nuestra esperanza en Cristo, eso nos va a ayudar a nosotros a entender que es en la palabra de Dios. Tristemente, mucha gente se confunde y piensa que la esperanza nosotros debemos ponerla en un partido político o debemos ponerla en un individuo. Pero lamentablemente, el problema no está ni en el partido ni en el individuo. Bueno, el problema está en que nosotros todos somos pecadores. Y de una manera u otra, nuestra rebeldía, nuestra rebelión natural en contra de Dios se va a manifestar. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alertas. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos. No para saber cuándo es que vamos a oír, sino para nosotros aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Para que no estemos diciendo una cosa un día y otra cosa otro día. Para que no simplemente, no, eso es lo que el gobierno ahora ha decidido y tenemos que ciegamente apoyarlo o cumplirlo. No, nosotros tenemos que siempre ir a la palabra de Dios. Y aferrados a la promesa de Dios, aferrados a la esperanza en Cristo Jesús, nosotros vivir de una manera que glorifique a Dios. Eso podemos hacerlo cuando nuestra esperanza está puesta en Cristo. Pero si nuestra esperanza, si nuestros sueños está puesta en qué tan cómodo yo voy a poder vivir, en qué tan fácil yo voy a poder tener las cosas, entonces así no va a funcionar. Vemos también en Romanos capítulo 15 un detalle muy importante, y es el hecho de que para nosotros poder tener esa esperanza
que va a ayudarnos a vivir de una manera que agrade al Señor aquí en el presente, en este momento. Qué bueno es que esto no es algo que nosotros debemos trabajarlo por nosotros mismos, sino que mire lo que encontramos en Romanos capítulo 15. Mire el versículo 13. Esto es como una oración del apóstol Pablo, Romanos capítulo 15. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza, note cómo define o describe a Dios, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que noten aquí, mis hermanos, es que esta esperanza a la cual nosotros tenemos que aferrarnos, de manera natural, una vez más, nosotros muchas veces lo que buscamos es aquellas cosas que son como más cómodas, más fáciles. Y es por eso que tal vez uno está moviéndose de un lugar a otro, pero el Señor nos está llamando a que yo debo tener esta esperanza en Cristo Jesús, de forma tal que mi alma pueda estar anclada, pueda estar firme en las promesas del Señor. Y mejor aún, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que esa clase de esperanza, tenemos aquí una buena noticia, no es algo que yo voy a trabajar por mí mismo, por mi fuerza de voluntad, para yo desarrollar esa clase de esperanza. No, aquí el Señor me está diciendo cómo yo puedo tener esa clase de esperanza. En esta oración, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la fuente de esperanza. La fuente de esperanza no soy yo. La fuente de esperanza ni siquiera es esta iglesia, este templo, este edificio, que usted viene aquí como por arte de magia, domingo tras domingo, aquí usted se sienta y por el airecito fresco aquí usted sale lleno de esperanza. No es eso, no es así que funciona, no. La esperanza, la fuente de esta clase de esperanza es Dios mismo. Y por eso nosotros tenemos que acudir a Dios mismo, para que Él nos dé esta esperanza, para que Él nos llene de esa esperanza. Pero mire lo que dice aquí, os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. La fe, la esperanza, están muy relacionadas. Si usted, si observa alguna de las cartas, notará cómo la fe, la esperanza, el amor están siempre muy ligados. Y una vez más, de manera especial, la fe y la esperanza. Y la idea es que mi esperanza se va a alimentar en la medida que yo estoy creyendo y yo me estoy exponiendo a la palabra de Dios. Y el Señor me está diciendo aquí que cuando yo vengo a Él, a ese Dios de esperanza, y oro a Él, le suplico a Él que me llene de gozo y paz en el creer, dice aquí, para que abundéis en esperanza. Yo no voy a trabajar por mí mismo, yo no voy a fabricar esperanza en mí mismo, no. Yo acudo a la fuente de esperanza que es Dios. Yo me expongo, eso sí yo tengo que hacer, exponerme a la palabra de Dios, ir a la fuente de esperanza que es Dios. Y ese Dios me va a dar el gozo, me va a dar la paz. Note esas características que me va a dar: gozo y paz. ¿Podría usted decir que gozo y paz caracterizan su vida? ¿Está usted continuamente gozoso por cómo le fue en su trabajo, por cómo están las cosas en su casa, por cómo está el ministerio aquí en la iglesia? ¿Podría usted decir que la paz es lo que caracteriza su alma también, que disfruta de esa paz con Dios, de tener esa limpia conciencia delante de Dios, que disfruta de esa paz el uno con el otro? Pues el Señor está diciendo aquí, acude a mí, el Dios de esperanza, acude a mí para que tengas el gozo, para que tengas esta paz
en la medida que tú crees las promesas, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. Y una vez más, para que nosotros entendamos que no es por nuestro propio poder, que no es por nuestra propia fuerza, que no es por lo que yo voy a hacer, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué debo yo hacer para tener esta clase de esperanza? Que no solamente es importante para mi futuro, sino que para la actualidad. Buscando yo purificarme delante del Señor, buscando yo tener esa estabilidad en la promesa y la palabra de Dios. Bueno, el Señor me está diciendo aquí, acude a mí, ve a la fuente de esperanza, exponte a esas promesas, a esa palabra que te va a dar gozo, que te va a dar paz. Entiende que no es por tu propio poder, es por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno es nuestro Dios, mis hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, que nos permite aferrarnos a esa esperanza, pero no por nuestro poder, sino porque nosotros acudimos a Él y Él nos concede a nosotros esta clase de esperanza. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice allí la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Y qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. El apóstol Pablo dice el versículo 24, mira, yo con gozo, ahora me gozo, ¿en qué? En que estoy libre, en que estoy haciendo mucha para la obra del Señor, edificando muchas iglesias y que todo va bien. No, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, padecimientos, aflicciones. Por lo general, el padecimiento y aflicciones no van de la mano con el gozo. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda decir que está gozosa en medio de aflicciones y padecimientos? Yo creo que todos de una manera u otra nos relacionamos con las aflicciones y el padecimiento. Pero muchas veces, quizás la mayoría de las veces, no podemos decir que con gozo nosotros atravesamos esos padecimientos, atravesamos esas aflicciones. Pues lo que nos falta a nosotros es lo que presenta aquí el apóstol Pablo en el versículo 27. Es que podemos atravesar esas aflicciones, podemos atravesar esos padecimientos con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros a Cristo, que es la esperanza de gloria. Si eso es verdad, mi hermano, si ya en nosotros está Cristo y desde ya podemos disfrutar a Cristo, ¿sabe qué significa eso? Ciertamente, esa esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso va a ser apoteósico, eso va a ser maravilloso. Pero no pensemos que ahora nosotros le estamos mal pasando, no. Ya, desde que hemos creído en Cristo, desde que nos hemos unido a Cristo,
por medio de la fe, desde ya nosotros podemos tener esta clase de gozo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. En otras palabras, ese gozo, esa felicidad, esa paz no va a ser el resultado de que me gradué magna cum laude de la universidad, ni siquiera de que me gradué. Por fin, después de 8 años me gradué. No. No es tampoco, no va a estar atado a que por fin conseguí el trabajo que yo quería o por fin cerré el negocio que yo desesperadamente necesitaba cerrar. O que por fin pude operarme y pude salir de esta situación de salud. No, el gozo que nosotros tenemos como un ancla firme que representa estabilidad a nosotros es que Cristo está en nosotros. Esperanza de gloria. Y por lo tanto, no es simplemente de que si un día nosotros estaremos por siempre con gozo con nuestro Dios. No, es que desde ya, por la unión que tenemos con Cristo, podemos ir disfrutando y podemos ir viviendo gozosamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y volvamos una vez más para terminar a Tito capítulo 2. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, en aquel momento, si el Señor nos permite estar aquí, cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es la misma persona, aquel momento será realmente glorioso. Pero ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, qué bueno será que nosotros podremos disfrutar lo que en parte ya disfrutamos porque Cristo mora en nosotros. Allí lo podremos disfrutar a plenitud de esa comunión perfecta con nuestro Dios y Salvador. La palabra de Dios, mis hermanos, nos exhorta a que hagamos ajustes con qué es lo que me motiva a mí día tras día. Hablábamos de que si es que me gradué del colegio, si me gradué de la universidad, si conseguí el trabajo, si tengo la novia, si tengo la esposa, si tengo los hijos, si tengo la casa, si tengo el carro, si tengo las vacaciones soñadas. Muchas cosas nosotros podemos ponernos como esperanza, como sueño, como cosas que estamos esperando, que estamos anhelando. Pero todo eso o nos va a defraudar, nos va a fallar, o al final de cuentas, cuando ya lo alcancemos, realmente nos vamos a dar cuenta de que no nos va a satisfacer completamente. Solamente Cristo puede satisfacernos totalmente. Solamente Cristo puede darnos ese gozo verdadero. Y por lo tanto, dame a Cristo. Que Cristo sea esa esperanza que nosotros tenemos. Que sea lo que nos motive mañana tras mañana a seguir adelante. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos por su gracia. Cómo de manera maravillosa y gloriosa nos ha rescatado de la maldad. Cómo su gracia, oh Dios, nos capacita para tener una victoria sorprendente sobre el pecado. Pero también su gracia nos anima, nos promete una esperanza sorprendente en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdenos día tras día a procurar nosotros ser más como nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros podamos estar
con nuestras almas ancladas firmes en esas promesas de Cristo y no estar dando tumbos de un lugar a otro, porque por nuestros sueños y las esperanzas que nos hemos hecho, hemos sido defraudados o no hemos encontrado satisfacción real. Gracias damos, Señor, porque usted nos ayuda a corregir esas esperanzas defectuosas. Nos ayuda a que entendamos que solo Cristo es una esperanza de gloria. Así que, Padre, que cada uno de nosotros pueda acudir a esa fuente de esperanza, al Dios de esperanza, para que nos conceda el gozo y la paz de creer, de aferrarnos a esas promesas, para que podamos tener esa esperanza gloriosa por medio del poder del Espíritu Santo. Padre, y que esa esperanza nos caracterice a cada uno de nosotros, caracterice a esta iglesia, y que podamos dar testimonio de que ciertamente lo que anhelamos más que cualquier otra cosa es a Cristo. En su nombre lo rogamos. Amén.